lunes 8 de mayo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un placer acompañarles en este espacio informativo. Charlie Pareja Cordero, uno de los supuestos implicados en el caso Petroecuador, fue detenido en Lima, Perú. A Pareja Cordero se le acusa de lavado de activos. Más adelante los detalles. Vamos a revisar otros titulares. Charlie Pareja Cordero fue detenido en Perú. Desde diciembre pasado se encontraba prófugo de la justicia ecuatoriana por ser parte de la presunta red de corrupción en Petroecuador. El canciller Guillaume Long viajó a Perú para recibir el traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Su presencia será aprovechada para abordar la extradición de Charlie Pareja Cordero. Estaré presente esta noche y el día de mañana en Perú y estaré, por supuesto, conversando con mi par para ver cómo podemos, de la forma más ágil posible, conseguir que las personas fugitivas de la justicia en el Ecuador tengan que rendir cuenta ante la justicia. El presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno, se reunió con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en Nariño. Durante la cita, los mandatarios se comprometieron a mejorar la relación entre ambas naciones. Estoy seguro que una relación que ya de por sí es impecable, la que tenemos con Ecuador, que hemos venido alimentando con el presidente Rafael Correa durante todos estos años, la vamos a fortalecer aún más con el presidente Moreno. En Francia hay expectativas entre la ciudadanía por los principales retos que deberá afrontar el nuevo presidente Emmanuel Macron. Ahora las noticias en detalle. Charlie Pareja Cordero fue detenido en Perú. Desde diciembre pasado se encontraba prófugo de la justicia ecuatoriana y con una orden de detención internacional. Se lo investiga por el caso Petroecuador. La confirmación de esta noticia la dio a conocer el presidente Rafael Correa a través de su cuenta personal de Twitter con el siguiente mensaje. Policía peruana capturó a Charlie Pareja Capaco en Lima. Esperamos expulsión de Perú lo más rápidamente posible. Gracias, gobierno peruano. En este video que circula en diversas plataformas digitales se observa el momento de la detención de Pareja Cordero y su hijo Carlos P.D., quienes ingresaron de manera irregular a Perú el pasado mes de diciembre. Ambos son requeridos por la Fiscalía ecuatoriana por el presunto delito de lavado de activos. Según datos de las investigaciones, se habrían detectado transacciones financieras por más de 53 millones de dólares entre cuentas vinculadas a ambas personas. Tras ellos pesaba la orden de difusión roja de Interpol. Según las investigaciones de Fiscalía, Capaco sería uno de los presuntos cabecillas de la red de corrupción al interior de la estatal petrolera, en la que además estarían vinculados algunos de sus familiares. Charlie Pareja, primo de Carlos Pareja Yanuseli, es una de las personas más conocidas al interior del Partido Social Cristiano. Este abogado guayaquileño fue secretario de la presidencia en el gobierno de León Febres Cordero. Representó legalmente a los también prófugos de la justicia William y Roberto Isaías Dazum. Y además fue abogado de la empresa Odebrecht, acusada de realizar sobornos a nivel mundial. Según investigaciones, Capaco, así como los hermanos Isaías, habrían configurado planes para desestabilizar al gobierno del presidente Rafael Correa, los mismos que habrían contado con la participación de actores políticos como Andrés Páez. Olga Velasco, Ecuador TV. Y según las indagaciones de Fiscalía, Charlie Pareja Cordero sería uno de los principales líderes de la presunta red de corrupción al interior de Petroecuador, en la que además habrían participado algunos de sus familiares. Pareja Cordero habría estado vinculado a la estatal petrolera desde los años 80. Las investigaciones que la Fiscalía realiza sobre la red de corrupción al interior de la estatal petrolera habrían permitido plantear una primera hipótesis en la que se presume que Charlie Pareja Cordero, Capaco, sería quien lideraría la red de corrupción en la que estarían implicados varios familiares, entre ellos su hijo Carlos P.D. y su primo Carlos Pareja Yanuseli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos. En la operación para el presunto cometimiento de los ilícitos, según la Fiscalía, participaban varias empresas como Projinvest Management, compañía constituida en Estados Unidos, cuyo propietario sería Charlie Pareja. Además, las investigaciones revelaron que varios millones de dólares, producto de negocios entre Projinvest y empresas vinculadas a su familia, tenían como destino la empresa Girbra, compañía relacionada con Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, quien a su vez giraba dinero a Carlos Pareja Yanuseli y a su entorno familiar.
Bravo, por medio de Girbra, habría manejado dineros de los contratistas para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Pareja Iannuzzelli por estos actos ilícitos fue sentenciado por cohecho a 5 años de prisión. Además está vinculado en 3 procesos más, por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado. Mientras Alex Bravo, también exgerente de la petrolera estatal, ya fue sentenciado por cohecho, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Además está vinculado en una investigación por presunto peculado. Alrededor de 40 procesos se han abierto en torno al caso Petroecuador. Los delitos que se indagan son cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, perjurio, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el canciller Guillaume Long viajó a Perú, donde recibirá el traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones CAN por parte de Colombia. Su presencia en este país será aprovechada para abordar temas como la extradición de Charly Pareja Cordero, solicitado por la justicia ecuatoriana. Estaré presente esta noche y el día de mañana en Perú y estaré, por supuesto, conversando con mi par para ver cómo podemos, de la forma más ágil posible, conseguir que las personas fugitivas de la justicia en el Ecuador tengan que rendir cuenta ante la justicia nuestra. No, yo no voy a hablar de temas legales, creo que cada cual en su ámbito de competencia y tendré la conversación a nivel político como corresponde, a nivel diplomático como corresponde, pero no a nivel jurídico. También el Gobierno Nacional, a través del presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass, ha insistido en una investigación rigurosa de los supuestos sobornos que la empresa Odebrecht presuntamente habría realizado en Ecuador. Durante los últimos días en varios medios de comunicación se ha presentado la supuesta defensa que el presidente Rafael Correa habría realizado a favor del exministro de Electricidad Alexei M. en su posible vinculación con la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, se debe enfatizar que el jefe de Estado en ningún momento defendió al exfuncionario, sino que solicitó se contextualice con rigurosidad el porqué de la detención de Alexei M., la cual como primer punto no tendría relación alguna con el proyecto Toachi Piratón, obra que fue contratada por Odebrecht. El primer mandatario además aclaró que esto no significa que no haya podido existir un pago de Odebrecht al citado ciudadano. Sin embargo, resaltó que el pago realizado por la empresa a Alexei M. fue en 2011, 3 años después de la firma del contrato del proyecto hidroeléctrico. No obstante, desde el Ejecutivo no ha sido el único que ha solicitado profundización en investigación. El vicepresidente Jorge Glass también ha insistido en que se revise la participación de la empresa en nuestro país. Los dos mandatarios la han calificado como una compañía corrupta y corruptora. Es por ello que la semana anterior solicitó a la Fiscalía General llame a declarar a ministros, exministros, gerentes y exgerentes de empresas públicas desde 1987, año en que comenzaron las operaciones de Odebrecht en nuestro país. Alex Llanos, Ecuador TV. Y este lunes fue aprobado por la Comisión de Soberanía y Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Durante la jornada de este lunes, los integrantes de la comisión pasaron revista al texto previo a su aprobación. Entiendo que se han hecho algunas modificaciones luego de la reunión mantenida el día sábado. El nudo crítico seguía siendo la creación del Servicio de Protección Civil para las más altas autoridades. No es Guardia Civil Armada, es un servicio de protección civil, que es diferente. Según los legisladores de país, se trata de una institución formal que se desarrollará en el lapso de 10 años y tendrá personal especializado. Que no es ninguna fuerza de choque, que no es ninguna guardia pretoriana. Eso ha quedado muy bien claro. Para el independiente Fernando Bustamante, al tratarse de un servicio de protección, el mismo debe tener la posibilidad de portar armas. Obviamente, una fuerza de protección presidencial o de dignatarios tiene que tener armas. Cuando se habla de medios disuasivos, no estamos hablando de buenas razones, estamos hablando de armas. Sin embargo, hay voces que consideran es necesaria de forma paralela una reforma constitucional para la operatividad de dicho cuerpo de seguridad. La Constitución le dice que ese servicio de protección estará a cargo de la Policía Nacional y complementariamente de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, para avanzar con este libro deberíamos hacer una reforma a la Constitución. Pasado el mediodía, el informe fue aprobado en la comisión y el segundo debate será en el Pleno este miércoles 10 de mayo a las 15:30. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y también la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca e Inversiones presentó su informe al presidente de la República y a la ciudadanía. Este informe es el resultado de un trabajo que la Comisión lo viene desarrollando desde el 2013. No toda inversión extranjera directa es buena. Hay inversión extranjera directa empobrecedora, que saca mucho más de lo que deja. Ejemplo, Chevron Texaco. Nos destruyó media selva, nos dejó aquí la contaminación, la miseria. Como resultado clarísimo es que los TBIs
firmados por Ecuador no fueron determinantes en la atracción de inversión extranjera directa al país. En horas de la tarde, ante un foro ciudadano integrado por representantes de la economía popular y solidaria, el secretario jurídico de la presidencia aclaraba que la resistencia del Ecuador no es a los tratados en sí, sino a los tribunales a los que son sometidos países como el Ecuador. El Tratado de Protección de Inversiones por sí solo no es malo. Lo que es malo son los tribunales arbitrales. En estos, dijo Alexis Mera, había casos en los que los estados sabían que por la composición de los tribunales entraban perdiendo a determinados litigios. Evidentemente estábamos siempre entrando 2-1 a un arbitraje. Y evidentemente entrábamos condenados a perder en su mayor posibilidad. El canciller Guillaume Long, por su parte, aseguró que el Ecuador no es el único país que ha denunciado las prácticas consideradas perversas de los TBI. El Ecuador, al querer denunciar estos TBIs, no está solo, de que es una tendencia global creciente. Pablo Fajardo, abogado de los afectados en el caso Chevron, relata cómo los tratados bilaterales de inversión terminan beneficiando a las corporaciones multinacionales. Uno puede ver que los tratados bilaterales hasta ahora, en el caso nuestro han servido más para tratar de garantizar impunidad a las corporaciones. Ciudadanos que se dieron cita a este encuentro respaldan la decisión del gobierno nacional de denunciar los tratados bilaterales de inversión. Totalmente apoyando las denuncias porque ya es tiempo de que el Ecuador tome medidas al respecto. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Otra información, el Ministerio de Industrias, la empresa china Bates y la SPOL firmaron un memorando de entendimiento para fabricar anualmente en Ecuador 300 buses amigables con el medio ambiente, iniciativa que generará empleo en nuestro país y que forma parte del cambio de la matriz productiva. Con la firma de este memorando de entendimiento inició la ruta para establecer una fábrica de buses eléctricos en el Ecuador. Esto como parte de una iniciativa del gobierno nacional, la empresa privada y la academia que busca impulsar nuevas tecnologías. La fábrica de buses eléctricos en Salar prevé abastecer la demanda local y regional con una producción inicial de 300 buses anuales. Para la empresa china BYD, la oferta eléctrica que ha adquirido Ecuador luego de implementar proyectos que fomenten el cambio de la matriz productiva resulta muy atractivo. Ustedes están abiertos a desarrollar nuevas tecnologías. La empresa privada invertirá cerca de $60 millones en la creación de la planta, lo que podría generar hasta 900 puestos de trabajo. Cuando logremos desarrollar la fabricación, el ensamblaje de vehículos eléctricos, no solo estamos sustituyendo el vehículo importado, también estamos sustituyendo el subsidio al combustible, estamos sustituyendo la importación de lubricantes. Según Santiago León, ministro de Industrias, las exportaciones a la Unión Europea han subido en un 14%, tendencia que también se ve reflejada en las inversiones. Está alrededor de 45 contratos de inversión que hemos firmado solo en el último año. Si sumamos los contratos de inversión, estamos hablando de inversiones que llegan a los $8.000 millones, que obviamente generan empleo, generan producción. Mediante la Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral, liderada por la SPOL, se espera atraer nuevas inversiones extranjeras. O sea, el gran atractivo para que las empresas se localicen acá no solo es el tema tributario, también es todo ese conocimiento, toda esa investigación, toda esa red de profesionales con la que cuenta la SPOL. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Es momento de hacer una breve pausa. Enseguida estamos con ustedes en Noticias 7. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Volvemos con más información. El presidente electo Lenín Moreno se reunió con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en Nariño. Durante la cita, los mandatarios se comprometieron a mejorar la relación entre ambas naciones. Sus propuestas. Uno de los primeros jefes de Estado quien felicitó a Lenín Moreno por su triunfo tras las elecciones presidenciales de abril pasado fue el de Colombia, Juan Manuel Santos. Y precisamente con dicho mandatario, el presidente electo Lenín Moreno se reunió este lunes con la finalidad de fortalecer la integración entre los dos países. Estoy seguro que una relación que ya de por sí es impecable, la que tenemos con Ecuador, que hemos venido alimentando con el presidente Rafael Correa durante todos estos años, la vamos a fortalecer aún más
con el presidente Moreno. La cita fue en la casa presidencial conocida como Casa de Nariño en el centro de Bogotá. En dicha reunión, Lenín Moreno mostró su apoyo al gobierno colombiano para continuar con los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN, los cuales se iniciaron el pasado 7 de abril en Quito. Nosotros ahora hemos ratificado, vuelvo a recalcar, nuestra intención de que el Ecuador, Quito en forma particular, sea la sede permanente hasta que la paz se consiga, presidente. Hasta que la paz se consiga. En eso comprometemos todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda, porque la paz es buena para ustedes, la paz es buena para nosotros, la paz es buena para todos. También existió el ofrecimiento para fortalecer las relaciones entre ambos países y trabajar en agendas binacionales. Esa acción de jornadas cívicas en frontera también la vamos a fortalecer, mucho más aún, temas comerciales que hay que robustecerlos, e inclusive muchos temas que tenemos en común que hay que también seguirlos conversando. Para eso estos gabinetes binacionales que van a ayudar muchísimo en redondear, en clarificar y en orientar adecuadamente esas ideas. Después de la cita, Juan Manuel Santos reiteró su agradecimiento a Lenín Moreno por apoyar la paz en su país y lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter. Gracias, presidente Lenín Moreno, por apoyar la paz. Con Ecuador hemos encontrado comunes denominadores para que nuestros países progresen. De manera simultánea, la primera dama de Colombia, María Rodríguez de Santos, y la esposa del mandatario electo de Ecuador, Rocío González de Moreno, mantuvieron una agenda particular que incluyó un almuerzo en la residencia privada y el recorrido de una muestra permanente de grabados que se encuentra en la Casa de Nariño. La agenda del presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, incluyó la visita a varios medios de comunicación colombianos, en donde se trataron temas vinculados con la relación Ecuador-Colombia, diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, la situación política en Venezuela, las proyecciones de su administración, entre otros temas. La comitiva que acompaña al presidente electo Lenín Moreno se encuentra integrada por María Fernanda Espinosa, Fernando Alvarado y el embajador de Ecuador en Bogotá, quienes mantuvieron reuniones con sus pares colombianos. Para este martes, Moreno y sus acompañantes tienen previsto viajar rumbo a Lima, Perú, con el objetivo de cumplir una agenda similar con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el segundo mandatario, Jorge Glass, invitó a un debate público al ex candidato por la Alianza Creosuma, Guillermo Lasso, para abordar varios temas. El anuncio lo realizó este sábado durante el informe de labores emitido desde la provincia de Guayas. Fue desde la provincia de Guayas que el segundo mandatario, Jorge Glass, se defendió de las acusaciones de sectores de oposición de supuestos actos de corrupción. Inclusive, desafió a Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, a debatir públicamente sobre varios temas de actualidad nacional. Usted tendrá que exponer la compra de CDR, sus empresas en paraísos fiscales, tendrá que decir si evadió o eludió impuestos. Y yo le debato de cualquier tema, de economía, de matriz productiva, de industrialización, de agricultura, de lo que usted quiera. Un debate público. Vamos, lo desafío. E invitó al ex candidato de la Alianza Creosuma a explicar cómo obtuvo su patrimonio. Esto luego que durante la campaña, Lasso evitó referirse al tema. Sigo esperando que Lasso vaya a una notaría para que declare juramentadamente cómo se compró el banco, si se enriqueció o no durante el feriado bancario, cómo es que multiplicó por 30 el patrimonio de una empresa en paraíso fiscal durante el feriado bancario y los años posteriores. Lo sigo esperando, señor Lasso. En su cuenta de Twitter, Guillermo Lasso emitió una respuesta escueta, pero sin aceptar la invitación al debate. ¿Ahora quieren debatir? Increíble, luego de negarse en cada oportunidad que tuvieron de hacerlo durante la campaña. Que se investigue todo, pero después también iré a la justicia para toda acusación falsa que tengan que responder ante la justicia, compañeros. Dedicaré mi vida a limpiar mi honra. El vicepresidente Jorge Glass ha sido el funcionario más auditado del gobierno ante varias denuncias que se realizaron en su contra sin fundamentos. En todas ellas, las entidades de control al realizar exámenes especiales a su patrimonio no encontraron irregularidades. Carlos Flores, Ecuador TV. Alianza País analiza la conformación de las 13 comisiones especializadas para el próximo periodo legislativo. Aquí los detalles. El domingo 14 de mayo sesionará el pleno de la nueva asamblea.
para un periodo de 4 años. Y además de la integración del Consejo de Administración Legislativa, se generan conversaciones para lo que será la conformación de las 13 comisiones especializadas. La conformación de comisiones probablemente haya varios consensos, varios diálogos con otras fuerzas políticas. También recordemos que hoy tenemos 74 asambleístas de una mayoría importante. Exceptuando al presidente o presidenta del Parlamento, los otros 136 legisladores están en capacidad de integrar las comisiones. 73 de ellos son de Alianza País. Siempre le damos la potestad de que cada uno de los compañeros legisladores pueda expresar por su origen, por su especialización, por su profesión, pueden estar en unas diferentes comisiones, siempre se da esa opción y eso es lo que siempre se ha dado. País aspira a obtener junto a los aliados la mayoría de estos 3 espacios legislativos para así captar presidencia y vicepresidencia de las comisiones. El que no tiene los votos pues no podrá ser elegido, por lo tanto es importante el diálogo, los consensos. Al momento no descartan diálogos con otras organizaciones políticas locales con representación en el Parlamento. Habrá un espacio para organizaciones políticas aliadas en virtud pues de una visión pluralista, de una visión democrática, de poder integrar a otras organizaciones políticas que hemos venido respaldando este proceso de cambio que vive nuestro país. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en estos días el Consejo Nacional Electoral finalizará con la entrega de credenciales a las autoridades electas a nivel provincial y nacional. El próximo martes hará lo propio con el binomio presidencial en el Salón José Mejía Lequerica. Conforme lo establece el Código de la Democracia, desde el pasado 20 de abril, el Consejo Nacional Electoral inició con la entrega de las credenciales a los asambleístas provinciales. Hasta el sábado visitó 19 provincias y esta semana finalizará con dicho procedimiento. Estas son las provincias de Azuay, el martes 9 de mayo, Cañar, Morona, Santiago, el día miércoles 10 de mayo, Pastaza, igual, y terminamos con Napo el día jueves 11 de mayo. Hasta ahí culminarían las 24 provincias en la dignidad de asambleístas provinciales. El viernes 12 de mayo los legisladores nacionales del exterior y parlamentarios andinos recibirán su credencial, mientras el presidente y vicepresidente electos el martes 16 de mayo. Se va a realizar en el Salón del Ex Senado, dentro de la Asamblea Nacional, y obviamente se tiene una actividad protocolaria. Obviamente están invitados las diferentes instituciones y funciones del Estado para poder presenciar la entrega de credenciales a estas autoridades. Conforme al cronograma del máximo organismo electoral, la posesión de los asambleístas se efectuará el 14 de mayo, 5 días después los parlamentarios andinos, y será la nueva asamblea la que posesione el próximo 24 de mayo al binomio presidencial, conformado por Lenin Moreno y Jorge Glass. Con este acto se oficializa a las autoridades de elección popular y se renueva la lista de los 137 asambleístas, quienes legislarán durante los próximos 4 años. La vicepresidenta del CNE da detalles de su conformación. La mayoría de la Asamblea Nacional está conformada por legisladores de entre 40 y 59 años de edad. Más del 67% representa pues ese grupo etario. Villasís destaca que se mantiene un similar porcentaje de paridad de género a la conformación de la anterior Asamblea Nacional. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en otro tema, el mandatario Rafael Correa inauguró el Parque Urbano UNASUR, ubicado en la parroquia de San Antonio de Pichincha. Su construcción inició en enero de este año. El Parque Urbano UNASUR, entregado a la población de San Antonio de Pichincha, cuenta con una inversión de $7.1 millones y tiene una construcción de 5.6 hectáreas. La inauguración estuvo a cargo del presidente de la República, Rafael Correa. Declaro oficialmente inaugurado y entregado a todos ustedes el flamante y bellísimo Parque UNASUR. El jefe de Estado resaltó la importancia de tener este tipo de espacios verdes, pues el parque cuenta con una cancha de fútbol con césped sintético, gimnasio al aire libre, asaderos, un reloj solar, juegos infantiles, un jardín botánico, terrazas de agua y parqueaderos. Durante su intervención, aseguró que con esta obra se beneficiarán alrededor de 45.000 habitantes directamente, además de contribuir al bienestar económico y social de la parroquia, ya que se trata de uno de los sitios más visitados del país. San Antonio atrae cada año en promedio 700.000 turistas nacionales y extranjeros. En la mitad del mundo de los sitios turísticos más visitados del país. En su discurso también hizo referencia a la importancia de la educación, pues una parte del área estará destinada para la construcción de una nueva unidad del milenio. Y ya lo hemos podido empezar a construir con un préstamo del Banco Mundial. La inversión de esa escuela será casi $5 millones.
pero son las cosas necesarias. Lo más importante es la revolución educativa. Y criticó a quienes hablan sobre un supuesto sobreendeudamiento. O sea, no saben cómo negar que hayamos superado una recesión tremendamente fuerte, fruto de cosas que nunca han pasado juntas en tan poco tiempo, donde la recaudación hasta abril confirma esa recuperación impresionante de la economía ecuatoriana. El Estado pagó alrededor de 9.2 millones de dólares en tema de expropiaciones para obtener dichos terrenos donde se asienta el parque. En total son 22 predios. Y aseguró que su adquisición se dio por un monto 3 veces superior a su valor. Esto antes de que existiera el edificio de la UNASUR y que fue un punto de partida para la ley de plusvalía. Con la ley de plusvalía se para la especulación de los cielos. La ley de plusvalía, como todas las cosas que hace el gobierno y la revolución, para beneficio de ustedes, para el bien común y para la justicia social. Finalmente, el presidente de la República insistió en seguir construyendo áreas verdes y una ciudad con menos muros. Todos vivimos mejor si nos organizamos, si planificamos, si pensamos en el bien común. Ivana Paredes, Ecuador TV. Hacemos una breve pausa. Se analizan cambios al Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a pensiones alimenticias y coparentalidad. Al regreso les contamos. Continuamos. Varios colectivos sociales muestran su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia. La coparentalidad es una figura que se analizaría dentro de los cambios. Tenencia Compartida es uno de los colectivos que desde hace más de 2 años viene reclamando reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Es que hay padres y madres de familia que después de un divorcio pierden la posibilidad de seguir junto a sus hijos. Yo quiero quedarme con mi hijo después de la separación. La mujer también quiere quedarse con su hijo, pero el código nos permite quedarse con uno solo. Nos ponen a nosotros aquí a sacar lo más malo que tenemos para poder hacer daño a mi expareja. Porque claro, yo quiero demostrar que ella es mala para yo quedarme con mi hijo. Eso predispone el código actual. Afirman que el actual Código de la Niñez no es humano, sino que se ajusta a artículos caducos. ¿Y quién es el más perjudicado? El niño. Ha habido casos, y no poco frecuentes, en los cuales se le llama al niño al juzgado para que declare con quién tiene que quedarse. Un hijo, tener que declarar con quién quedarse, con su padre o con su madre, es algo cruel. Entonces este código es un código cruel, un código nefasto. Por eso la figura de la coparentalidad o custodia compartida, que es parte de 5 ejes de reforma al Código de la Niñez propuesto por el primer mandatario, es apoyado por este colectivo. Por lógica, es lo que asegura esto a los niños, es decir, de que los niños crezcan en familias muy bien consolidadas, en familias fuertes, más allá de que la pareja esté separada. Definir en el actual código la coparentalidad será una tarea de la nueva Asamblea Nacional, y a esto se suma la revisión de las pensiones alimenticias, la prisión para deudores de pensiones alimenticias y la rendición de cuentas de las pensiones. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Programas de capacitación en escuelas y colegios, así como eventos públicos de concienciación, tienen preparadas las autoridades de tránsito a propósito de la Semana de la Seguridad Vial. El mensaje de este año es Vamos Suave. La 8ª Semana de la Seguridad Vial en el Ecuador inicia con noticias positivas. Los índices de accidentabilidad y víctimas por siniestralidad de tránsito se han reducido en el país. Que año a año los siniestros de tránsito, los fallecidos, los lesionados, van reduciéndose en el Ecuador. Sin embargo, mientras una sola muerte se produzca en las vías ecuatorianas, nada de lo hecho será suficiente, insisten las autoridades competentes en esta materia. Es por ello que dentro de esta semana se tiene previsto el desarrollo de varias actividades lúdicas que generen conciencia en todos los actores de tránsito, ya sea conductores, peatones, ciclistas o pasajeros. Toda la gente que está en el día a día en las calles tiene su principal rol: respetar el derecho de los otros también de llegar a casa. Todos los que salimos de casa queremos llegar a nuestra casa sanos y salvos. Acá en la unidad educativa Vencedores estamos empeñados en que este tipo de campañas pues lleguen con los mensajes adecuados, capaces de prevenir los accidentes de tránsito. El mensaje que se posicionará en este 2017 es el de Vamos Suave, con el cual se solicita reducir la velocidad a la hora de estar al frente de un vehículo. Porque una de las principales causas de accidentes en nuestro país y en el mundo entero es los conductores que van manejando a exceso de velocidad. Por eso la campaña es
Vamos suave. Por eso la luz de esta antorcha transportada desde los familiares de las víctimas en accidentes de tránsito hacia las autoridades permanecerá encendida durante esta semana, pues fuera de las frías estadísticas siempre quedan pérdidas irreparables. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en Francia se confirmó la victoria de Emmanuel Macron, quien en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales obtuvo el 66.06% de los votos frente al 33.94% de su rival, la ultraderechista Marine Le Pen. Tras su victoria, varios mandatarios de otros países enviaron sus felicitaciones, entre ellos el presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno. Además, Macron anunció su dimisión como líder del movimiento que fundó llamado En Marcha y al que cambiará de nombre por La República en Marcha para enfrentarse en los comicios legislativos. Emmanuel Macron es filósofo, político y exbanquero. Fue en el gobierno de Nicolás Sarkozy cuando se inició en el mundo de la política. Veamos un perfil del nuevo jefe de Estado de Francia. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron es hijo de médicos y nació el 21 de diciembre de 1977 en Amiens, Francia. Se graduó como filósofo en la Universidad de París y posteriormente como político en el Instituto de Ciencias Políticas de París. También estudió Inspectoría de Finanzas en la Escuela Nacional de Administración. Por sus altas calificaciones fue relator de la Commission Atelier en 2007. Un año después fue requerido por la banca Rothschild, donde permaneció 4 años. Como socio de esta empresa consiguió un millonario contrato por $9.000 millones. Participó en la redacción de un informe económico para el expresidente Nicolás Sarkozy, ingresando así al mundo de la política. En 2011, Macron apostó por la candidatura de François Hollande y formó parte del grupo que elaboró sus discursos y programas. Tras ganar las elecciones en 2012, el presidente lo incorporó a su gabinete y le encargó el área económica, así como los preparativos y las negociaciones en el G20. Este hecho hizo que deje la banca por el Palacio del Elíseo para ser secretario general adjunto de la presidencia y luego ministro de Economía en 2014, cargo al que dimitió para dedicarse de lleno al movimiento político que creó en 2016, denominado En Marcha. Macron está casado con Brigitte Torneus, quien fue su maestra cuando tenía 17 años y con quien se casó en 2007 sin importarle que ella sea 24 años mayor que él. Ahora disfruta de los 3 hijos y 7 nietos que tiene su esposa. Fanny Lara, Ecuador TV. El nombre de Emmanuel Macron ha dado ya la vuelta al mundo. Revisemos un análisis sobre las elecciones francesas. Europa respira tranquila, alivio la Unión Europea por la victoria del centrista Emmanuel Macron. Francia liberada, Francia vota reinventarse dentro de Europa, Francia frena el populismo. Son algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional el día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Si hubiera salido victoriosa Le Pen, habría sido un desastre para la Unión Europea, porque Le Pen hablaba de salir del euro, hablaba de hacer enseguida un referéndum, de hacer incluso un referéndum para ver si Francia se quedaba o no en la Unión Europea. Por tanto, el triunfo de Le Pen habría sido probablemente el fin del proceso de integración europea. El candidato de la plataforma En Marcha, Emmanuel Macron, ha logrado la victoria en segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un total de 20,7 millones de votos, 10 millones más que la candidata ultraderechista del Frente Nacional, Marine Le Pen. Los mercados han respirado bastante con que Macron haya ganado. Le Pen, la verdad es que suponía una especie de experimento de circunstancias impredecibles. Líderes de todo el mundo han felicitado a Macron, entre ellos el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Francia ha votado Europa. Es la frase más repetida. Pues Francia se pone ahora en manos de Macron, un hombre joven, liberal y europeísta que tiene por delante un complicado reto. Reconciliar a un país dividido, regenerar la vida política y ganar las elecciones legislativas que se celebrarán el 18 de junio para poder aplicar sus reformas. El traspaso de poder será este próximo domingo. Una información para Ecuador TV. Buenas noches. Por primera vez en mucho tiempo las encuestadoras no se equivocaron y en Francia ganó el favorito, Macron. Macron es un político de derecha, pero que se dice de centro, que lo dice para disimular sus devaneos neoliberales que ya demostró cuando era ministro de Hollande. La otra opción era la ultraderecha, representada por Marine Le Pen,
una xenófoba, racista, ultranacionalista, intolerante, que además había prometido separar a Francia de la Unión Europea. El peligro de la ultraderecha ha pasado por el momento, pero quedan muchos interrogantes y muchos desafíos para el nuevo gobierno, como enfrentar la crisis económica, el desempleo, la inseguridad y el terrorismo yihadista. Por el momento, Macron ha dicho que tendrá una política migratoria más flexible, pero también ha dicho que reducirá el tamaño del Estado, lo que quiere decir que miles y miles de sus compatriotas se irán a la calle. También ha dicho que habrá flexibilidad laboral, lo que en buen romance significa que los trabajadores tendrán menos derechos. Eso es lo que los neoliberales llaman una mayor competitividad, ajustando a los más pobres y liberando de impuestos a los más ricos. Esta política creará no pocas fricciones sociales que beneficiarán en su momento a la ultraderecha de Le Pen y a la izquierda de Mélenchon. Pero lo que no variará es que ni Francia ni Europa tendrán una política independiente, siempre a la saga de lo que dice Estados Unidos y su brazo ejecutor, la OTAN. Por eso todavía siguen arrinconando a Rusia, lo que en buen romance significa que se están pegando un tiro en el pie. Y por otro lado, forman parte de la coalición internacional que bombardea a países del Medio Oriente, y cuando esas poblaciones se van desesperadas hacia el Mediterráneo y hacia las fronteras con Europa, los reprimen y los encierran en verdaderos campos de concentración. Esto último es una verdadera lacra, no solamente para Europa, sino para la humanidad entera. Y es una vergüenza que Europa no tenga una política global, integral, pero sobre todo humana al respecto. Volvemos a América Latina. Los argentinos iniciaron una semana de movilizaciones. Este lunes los universitarios comenzaron la paralización de sus actividades durante una semana en exigencias a mejores condiciones y alzas salariales. Paralelamente, las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos salieron también a las calles en rechazo de la liberación que aprobó el Poder Judicial para genocidas, representantes de la dictadura militar por la ley del 2x1. Las abuelas de Plaza de Mayo aseguraron que acudirán a instancias internacionales para evitar que este tipo de delitos quede en la impunidad. Y el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia reanudan diálogos este 16 de mayo, mientras que un ataque con coche bomba en Somalia deja 7 muertos. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Los representantes del Ejército de Liberación Nacional y del Gobierno de Colombia reanudarán las conversaciones este 16 de mayo en Quito. Este segundo ciclo, en primera instancia, estaba previsto para el 3 de mayo, pero fue postergado luego de que la dirigencia de esa organización y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia decidieran reunirse en Cuba durante la primera semana de mayo. El pasado 7 de febrero se dio inicios a estos encuentros en la capital ecuatoriana, encaminados a terminar con el conflicto armado en ese país. Los países de Estados Unidos, Reino Unido y Jordania lanzaron una ofensiva militar en la frontera siria-jordana. Esta operación viola el acuerdo alcanzado en Astana sobre la creación de zonas de seguridad en el país árabe. Además, 4.000 hombres armados entrenados en Jordania invadieron el territorio sirio. Este hecho será analizado en la nueva ronda de negociaciones sobre Siria, que comenzará el 16 de mayo en Ginebra. Al menos 7 personas murieron y 15 resultaron gravemente heridas por la explosión de un coche bomba en la puerta de un restaurante de Mogadiscio, Somalia. Las autoridades informaron que temen que pueda aumentar el número de víctimas. El restaurante atacado está ubicado en un céntrico local de la capital frecuentado por civiles. Bajo el lema Instinto de Vida, un grupo de ONGs latinoamericanas presentó en Río de Janeiro una campaña que persigue reducir a la mitad el número de homicidios en la región y salvar 365.000 vidas en 10 años, unas 180.000 de ellas solo en Brasil, país calificado como el más violento de la región. Instinto de Vida cuenta con el respaldo de 30 organizaciones no gubernamentales de 7 países latinoamericanos. Fanny Lara, Ecuador TV. Hasta ahí las noticias internacionales. Vienen los deportes. Está con nosotros Fernando Estrada. ¿Cómo iniciamos la semana en materia deportiva? Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Un gran abrazo a todos los amigos televidentes. Hay mucha información. Vamos a repasar seguramente lo que pasó en la última fecha del torneo ecuatoriano, una fecha que sigue marcando las diferencias del puntero del torneo. Ese es el Delfín, el cuadro Cetáceo, el cuadro Manavita, que sigue ahí en la punta, en la parte más alta. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Nos despedimos nosotros hasta el día de mañana. Vienen los deportes y luego no se pierda A Contramano en Ecuador TV. Hasta pronto.